Hare Krishna, muy buenas tardes aquí en México y muy buenas a que corresponda, a lo que corresponda a los diferentes devotos. Habla hispánica, nos siguen en nuestros canales y nuestros grupos en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, en fin, en X, todas, ¿verdad? Bueno, Hare Krishna, este domingo vamos a tener una pequeña clase, una disertación filosófica, ya que siento como un deber, como miembro de ISKCON, por ya más de 45 años y más, y aparte como estudioso, académico especializado, doctorado, ¿verdad? Especialmente en estudios de la India, la religión Vaishnava, la doctrina de Krishna. Me siento con la preocupación legítima de hablar para que los devotos en el futuro sepan cómo presentar adecuadamente la conciencia de Krishna en el público occidental. Eh, Afortunadamente, como ha explicado mi maestro y de muchos devotos, ¿verdad? Srila Hridayananda Das Goswami Acharya, que el movimiento de conciencia de Krishna no es un culto, o sea, un culto. ¿Qué significa cool? Los cultos son un fenómeno especialmente de lo que se llaman también sectas destructivas, en el que verdad nada más un líder carismático así manipule, habla y todo lo demás cierran, apagan el cerebro y se quedan callados y ya no pueden hablar y todos, porque así lo dicen como robots, repiten así fanáticamente, ciegamente, ¿no? Y cometen hasta suicidios y cosas locas, ¿no? O sea, ISKCON no es eso. Y en la tradición Gaudiya Vaishnava está muy justificado, especialmente siempre que no se rompa la etiqueta, el poner en cuestión de análisis, de crítica, de entender la mejor manera de cómo servir a Krishna. Y el tema que estoy ahorita tocando, sí siento que es importante, sobre todo para los devotos jóvenes, sepan y se hagan conscientes, porque ellos van muy pronto, en unos pocos años, los discípulos de Prabhupada ya están partiendo y no va a haber ni uno, y nosotros que nos estamos a la sombra de los discípulos de Prabhupada por unos poquitos años también, ¿no? Por ejemplo, yo me hice devoto cuando meses que Prabhupada partió, o sea, en 79, en febrero del 79, uh, estamos hablando que Prabhupada partió en noviembre del 77, noviembre del 78, y a febrero nada más son diciembre, enero y febrero, 3 meses, un año, 3 meses que Prabhupada había partido. Entonces estamos casi estamos a la sombra de discípulos que tienen a lo mucho 3 años más que yo, ¿sí? Y es un hecho que entonces también, ¿cuánto más podemos estar en el planeta? Por ejemplo, yo tengo 63 años, otros tendrán ya más 65, 67, casi 70 años. Y pues, ¿cuánto podemos estar en el planeta? Otros 10 años máximo, 11, no sabemos. Y los jóvenes pronto van a recibir, devotos que ahorita tienen 50, 60 años, van a recibir la carga de dirigir el movimiento para la conciencia de Krishna. Y como siendo también parte de los cuerpos de liderazgo aquí en ISKCON, me siento, y como académico también, especialista, quiero ponerles en panorama general primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo está el ambiente sociológico, académico y social de cómo se ven los grupos religiosos? Personalmente he asistido a muchos congresos, estamos hablando, tengo las diplomas, más de unos 8 o 9 congresos, y he participado y he hecho también, he sido organizador de congresos internacionales sobre religión, filosofía de religión, la cultura de la India, etcétera, ciencias sociales y la cultura religiosa. Todo eso lo hemos explorado. Soy parte de ALER, soy parte, perdón, de la red REFREND, la red de investigadores de fenómeno religioso aquí en México. Entonces, estoy en contacto con el ambiente de estudios, los teólogos de las ciencias sociales que estudian las religiones.
O sea, no estoy hablando porque se me... ¿verdad? Porque alguien, por ejemplo, por una cuestión de que es mi orgullo, que yo soy aquí muy importante, yo soy jefe y yo digo la verdad. No, 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 o sea, no se trata de eso, se trata de una aproximación objetiva de cómo está, cómo es la realidad. Porque personas que nunca en su vida han estudiado un poquito lo que es la historia de religión, sociología de religión, filosofía de religión, no han estudiado ni una pizca de lo que es, no saben cómo está el ambiente, nunca han ido a un congreso, a una universidad a presentar la filosofía, cómo escuchar expertos, no tienen ni idea de eso, ¿no? Yo personalmente estuve yendo a los congresos de ALER, la Acción Latinoamericana para Estudios de las Religiones, a sus congresos, tengo las diplomas, o sea, no estoy hablando, se las puedo presentar a quien sea, y el que no me cree, ahora sí, una apuesta ganada, porque no es apuesta, o sea, ¿cuánto vamos, verdad? Porque no voy a perder, yo no estoy apostando, no es azar para mí, es una realidad. Entonces, a mí me hace penoso que a veces me encuentro con votos de Krishna que se ponen todavía en una plataforma, pues no muy profesional en estas cosas, sino que se ponen, mi ego es el que manda y nadie me va a decir nada, y así en un nivel todavía muy, pues muy penoso, ¿no? Digo, porque no es una persona, un Vaishnava supone que es la persona más educada, más humilde, más que comprende que el beneficio de Cristo está sobre todo, no que el ego, yo soy aquel que mando, y cosas así tontas, niñas, de infantes, ¿no? Pero en fin, se encuentra uno eso en muchos ámbitos, incluso dentro de la conciencia de Krishna, ¿no? Claro, eso puede venir a partir de otros problemas, ¿no? Como falta de seguir adecuadamente el sadhana, falta de seguir realmente los principios, en fin, hay muchos fenómenos, ¿verdad? Que una persona si pasa el tiempo y no se purifica es porque algo está fallando, ¿no? Porque la conciencia que es una ciencia, se le explica en Nectar de Instrucción, Nectar de Devoción también. Entonces, si falta algo es porque no se está siguiendo, no está tomando la medicina adecuadamente. Bueno, resulta que como líder y también como académico y líder en la sociedad de conciencia de Krishna, me mandaron ciertos devotos muy respetables, me mandaron una acta activa, un borrador, para que le echara un ojo a la redacción. Entonces, cuando vino lo que es en el artículo primero de esta carta constitutiva, que habla de lo que es la doctrina, es el tema que voy a analizar ahorita. Pero primero quiero ponerlos al tanto. En el estudio de las religiones, como escribí en la revista Crítica, cuando yo laboraba, y todavía sigo siendo miembro honorario allí, yo miembro emérito, y me invitan a que vuelva, pero la verdad tengo mucho trabajo como para volver ahí a participar activamente, voy a dar artículos. En este volumen, que es la revista del Instituto de Estudios Filosóficos del año 3, número 6, julio-diciembre de 2006, precisamente compruebo como, no todos, pero algunos grupos de investigadores de la religión de ciertas instituciones académicas que son seculares del gobierno, como la ENA, ¿no? Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras, son altamente influidos por el cristianismo, son cristianos, ¿verdad? Y para ellos, digamos, hay unos que son, digamos así, que hay como varias corrientes, varios tipos de escuelas entre ellos, ¿no? Hay corrientes muy, digamos, son inclusivistas, se llaman, universalistas, que ven que Dios está en todas las religiones, como muy de acuerdo a los conceptos del Concilio Vaticano II, que establece que la Iglesia Católica reconoce que todas las religiones auténticas son reveladas por Dios y que reconoce que son caminos que la gente que los sigue va a regresar a Dios. Es una postura bastante, se llama liberal, muy respetuosa, que es muy de acuerdo al Vaishnavismo, que digo, obviamente van a llegar a diferentes niveles de alcanzar a Dios, ¿verdad? Eso es el Vaishnavismo. Bueno, pero hay otras personas, digamos, en la Iglesia Católica que son ultraconservadoras, que ya los hemos visto, ¿no? Acaban de excomulgar a Vigano, un arzobispo, obispo, cardenal, no sé qué era, arzobispo, lo acaban de excomulgar de la iglesia por criticar mucho al Papa. Y este caballero es de los que así, y los que lo siguen son gente así, algunos con doctorados en ciertas áreas de las ciencias sociales y el derecho canónico y derecho de otras así, son gente muy preparada,
pero son exclusivistas que piensan, excluyen todas las otras religiones como el diablo, como falsas. Para ellos es falso el cristianismo, falso el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso. No, eso lo ven como el diablo, como una desviación pagana, perversa, desviación pecaminosa. Y estas personas, ahorita uno de los principales de ellos ya lo acaban de excomulgar, lo quitaron de la iglesia. No quiero decir con esto que algunas declaraciones del supremo jerarca de la iglesia, que es ahorita el Papa Francisco, sean muy conservadoras también. Tiene algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, acaban de, ¿cómo se llama eso? Acaban de, a ver, vamos a intentar si me dé más, a ver si me da más la luz. Acaban de, habían sacado la famosa Fidencia Supplican, que para bendecir a las personas homosexuales y otras bodas irregulares, como los que se divorciados y eso, en iglesia, y hubo una gran protesta, pero no nada más de un pequeño sector, de ese sector ultra fanático, así que es casi cruzado, ¿no? Que son inquisidores, neotorquemadistas, ¿no? Sino de general de la iglesia, de gente incluso que era bastante respetuosa del Concilio Vaticano, que pusieron en cuestión eso, porque se sale de la canon, de la escritura sagrada, que rechaza categóricamente esas conductas. ¿Cómo vamos a bendecirlas? ¿Cómo vamos a bendecir a esas personas que matan gente, ¿verdad? Que ofenden a Cristo. Sí, vamos a bendecirlas, ¿no? O sea, son gente así, ¿no? Que hace cosas muy malvadas, ¿no? O lo del aborto, cosas así. Para quedar bien con la tendencia progresista de la iglesia, del sínodo alemán, que se le llama, no, ya dijeron que no van a aceptar eso. Y ahora, después de ver esa reacción tan fuerte, el Supremo Jerarca y el Vaticano en general, ya dieron la declaración que van a prohibir que en los seminarios y que se egresen y se ordenen a sacerdotes que tengan tendencias que no sean naturales, o sea, que tengan otro tipo de preferencias. Ya va a quedar eso. Y usó palabras muy gráficas, duro el Papa, ahora se ya está poniendo duro en esa área, porque vio que la iglesia iba a mismo. Bueno, y expulsaron ahorita al superfanático que se llama Vigano. Luego vamos a tener una conferencia sobre eso, ¿verdad? Que bueno, en fin, vamos a tener una conferencia sobre eso con los especialistas, vamos a invitar para analizar este tema interesante que sirva de educación a los devotos. Srila Prabhupada dijo que debemos estudiar cómo la iglesia católica cristiana ha sobrevivido, cómo trata con estos problemas. Es muy importante estudiarlos, como también dijo Srila Jiranda Maharaj Acharya, el gurú, que ISKCON debe ser experto en ahorita que está la conciencia de Prabhupada, en registrar su historia. Y qué mejor registro de la historia, más que libros, aquí los videos también de YouTube, que la gente los demás que leer un libro. Bueno, entonces hay una postura, digamos, en general, nuestra sociedad está muy influida por el cristianismo, quieran o no, y hay una tendencia de ver así. En Latinoamérica, vamos a hablar. En Estados Unidos es otra cosa, pero Latinoamérica, en el ámbito social de la gente está. Y hay aquellas personas que respetan, que digamos, religiones, que no atacan a la Iglesia Católica, que son respetuosos, que siguen una tradición antigua, genuina, con raíces históricas, culturales, geográficas establecidas. Islamismo. Por ejemplo, el islamismo nace en Arabia Saudí. Sí, en Arabia Saudí, la península arábica, donde nació Mohammed, en Medina, y luego en la Meca, allí, ¿verdad? En Medina, la Meca, donde estuvo Mohammed, una religión islámica que tiene su origen en Arabia, aunque se expandió desde la península hispánica hasta las Filipinas, y se expandió hasta Indonesia, Malasia, China. Me explico, fue un imperio que gobernó toda la parte norte de la India, todo eso lo conquistó. Pero los islámicos no dejan de hablar su idioma original en el árabe, ¿verdad? Allah, Paul, no cantan su oración, ¿cómo dicen? ¿Cómo? Allah, Mohammed, la famosa oración que cantan, que la declaración de la fe, es solamente hay un Dios, Alá, el Todopoderoso, y Mohammed su profeta, y la declaración de la fe, la ilaha, algo así. No soy experto en islamismo, eso sí se lo digo. Pero, por ejemplo, digamos, esa es la religión histórica revelada. El budismo igual tiene su religión con sus textos. Hay muchas ramas de budismo
pero es una religión establecida, ¿verdad? Histórica, que no se puede apartar de sus orígenes. ¿Me explico? Es como las raíces están en la India y luego en todo el Oriente, ¿no? Y por ejemplo el budismo tibetano, que tienen al Dalai Lama, viene del Tibet y usan un tipo de vestimenta diferente a los otros budistas que los identifica como tibetanos, ¿verdad? Lo aceptan al Dalai Lama, tienen eso así. Hay también los budistas, digamos, de acá de la escuela Mahayana Niyama, acá de la escuela ¿cómo se llama este lugar? En sureste asiático, Tailandia, Burma, Indonesia. Es una rama de budismo muy particular, el budismo chino, ¿verdad? El budismo de Shaolin, todos esos budismos. Y los budistas chinos tienen su ropa, sus mantras, no cantan en sánscrito, como por ejemplo cantan en Tailandia, cantan en sánscrito los mantras, Namo Buddhaya Namaha, ¿no? Los Amitabha Budas que cantan así, los chinitos cantan en chino, no cantan Namo Mito Fu, Namo Mito Fu, Namo Mito, el sutra del Amitabha que dice el señor Buda. Todo aquel que repite y cante mi santo nombre, el Amitabha, a través de la mitad Namo Mito Fu, él alcanzará el Sukhavati, el mundo eterno, donde ya no hay nacimiento ni muerte, que es el mundo paradisial, por cantar mi santo nombre. Y cantan ese mantra para el santo nombre, así, Namo Mito Fu, Namo Mito, y cantan así en su yapa. Los budistas tibetanos cantan el Padapami Om, Padapami Om, Om Padapami Om, Om Padapami Om, que cantan, ¿verdad?, a la joya del loto, ¿verdad?, del loto dorado, que es el señor Buda. Así cantan sus mantras, ¿no? Y cada escuela canta así, ¿no? Es diferente. Pero los tibetanos, los chinos se identifican con China, el budismo chino, de verdad que viene ahí de Mahazhen, Shang, se llama en chino, tiene sus raíces y así. Y se presenta como tal, ¿no? Incluso van a la India y tienen templos al estilo chinito, los tailandeses tienen al estilo Tailandia, Thai, los así diferentes templos que hay allí donde nació el señor Buda, ¿no? En Lubina, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar? Ay, sí, Lubina se llama ahí. Es en Nepal, ahora antes era Bihar, en la India. Bueno, Lumbina se llama, ¿no? El lugar donde nació Buda. Y ahí están, ¿no? Ahí están los templos y así. Y está una tradición histórica que lo identifica. Así, ¿no? Por ejemplo, los judíos igual. Los judíos tienen su tradición histórica con base a Alajá. Hay muchas formas de judaísmo, como la profesora, famosísima profesora de Harvard, ha dicho, ¿no? Una profesora muy famosa. Ahorita se me está yendo del coco, la profesora esta. Pero, pues creo que aquí lo tengo, lo voy a leer en otro artículo aquí que escribí en la revista Crítica, que se llama Existen propuestas, que también se lo voy a leer aquí, de diálogo interreligioso ecuménico en las ramas del hinduismo, en donde presentamos nuestras posturas, ¿no? Como ahorita vamos a hablar de nuestras, ahorita voy a hablar porque es como el ejemplo así, a seguir, ¿no? Dice, página 18. Bárbara Cobre, aquí lo voy a leer la cita textual. Permítame un segundo. Aquí, o sea, la idea de esto es que los devotos pueden educarse, cómo presentar la conciencia de Krishna adecuadamente, ¿no? Porque ahorita es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, a alguien se le antoja algo y se siente el supremo, ¿no? Supremo perfecto y ya. Ok, Bárbara Holdresh se llama. Ella dijo, las categorías hinduismo y judaísmo son en sí mismas problemáticas, porque como la categoría religión representan estructuras teóricas que intentan imponer unidad sobre una multitud de sistemas religiosos diferentes. La compleja amalgama denominada hinduismo abarca una variedad de hinduismos, mientras la centrípeta de las estructuras brahmínicas de poder han buscado absorber y domesticar corrientes rivales, la fuerza centrífuga de estos centros rivales de poder ha persistido dando inicio a este incómodo conglomerado de tendencias heterogéneas que los estudiosos occidentales llaman hinduismo. Bueno, me refiero yo a que el judaísmo también tiene muchas ramas, el budismo muchas ramas, pero hay una cosa que los define. Primero, que se basan su base es Abraham. Abraham, que recibe la revelación, él vivía en Canaán, allá en el Medio Oriente, y su resta en las bases de la tierra de Israel, que es la tierra prometida dada por el Señor a Jacob, que se volvió Israel, porque le peleó con Dios y lastimó un tendón.
tuvo una pelea en persona con el Señor Supremo, dice la Biblia, en persona, y queda lastimado, se llama Israel. Entonces, y que su Jerusalén es su lugar sagrado, ahí está, se basan, no es que se basan en un texto inventado, que viene de una cultura que se llama los hijos de Judá, pero se llama judaísmo, ¿verdad? Hebreos también, ¿verdad? Bien definido que son, tienen su base histórica, aunque hay muchas ramas o sectas en el buen sentido de la palabra, o sea, ramas del judaísmo, los ortodoxos, los sionistas, los liberales, los humanistas, judíos humanistas, en fin, hay muchas ramas de judaísmo, no es una sola, pero todos tienen un punto central y está su base, cuál es la tierra prometida, Mohammed, o sea, y no los puedes sacar de o sea, no puedes sacarlos de su contexto histórico, ¿me entienden? Por eso se llaman religiones históricas reveladas, teístas, judaísmo, el cristianismo lo mismo, hay muchas ramas de cristianismo, pero tienen cosas que los definen total, que están basadas en la figura de la persona del Señor Jesucristo, en su enseñanza, como la dio y la transmitieron sus apóstoles, ¿sí? Y la enseñaron, como está establecido en el Nuevo Viejo Testamento, que tiene un lugar histórico, origen, y no por eso no deja de ser divino, que es ahí en Israel. Nació Jesús en Belén, no nació Jesús en, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, aunque hay muchas iglesias ahorita de Estados Unidos, aunque usen traje y se vistan al estilo gringo, o sea, yankee, americano. Por ejemplo, hay iglesias con el debido, y las respeto mucho, tengo amigos de esas iglesias muy respetuosos, de que son, por ejemplo, la iglesia mormona, con todo que son muy así, que usan mucho una moda de Estados Unidos de principios del siglo XX, no usan saquitos y hacen muchos modos americanos. Yeah, hacen así para así, les gusta mucho el básquet, ¿verdad? Muy bonito, y y viven muy al estilo de Estados Unidos, de piadoso, ¿no? O testigos de Jehová, que en sus, ¿cómo se llama?, en sus revistas, la iconografía, o sea, la pintura, los iconos, las pinturas que hacen de Reino de Dios, es como un Estados Unidos de los 50, ¿no? Hasta con el Kentucky Fried Chicken y todo eso, ¿no? O sea, así, muy de Estados Unidos son ellos, y presentan una cultura muy de Estados Unidos, como fue a principios del siglo XX, ¿no? O 40, 30 del siglo XX, se visten las damas muy respetables con ese tipo de vestidos que los designan, ¿no? Y los mormones también usan cierto vestuario que más o menos así, y otras iglesias, denominaciones o iglesias cristianas usan así ropa larga, muy propio del estilo de Estados Unidos, usan el traje así como los de Estados Unidos, europeos, pero tienen una base histórica y no lo niegan, con todo y que el folclore ya sea muy influido por el occidente, ya no por el Medio Oriente. Algunos sí se visten tipo medio oriental, nada más en el culto, pero generalmente ellos tienen una base histórica que es Jesús de Nazaret, allá de Nazaret, que está basado en el Señor Jesucristo, y no ponen que Jesucristo es el Dios, porque hay unos que creen que es Dios en persona, hasta más que el Padre, otros dicen que es el Hijo Divino de Dios, y otro que es Dios Hijo humano, y también Padre a la vez, Divino Dios en persona, las dos cosas. Hay tres posturas a grandes rasgos las cristologías, pero muy respetables, Pero como quiera que sea, con todo que el Vaticano está en Italia, ¿sí?, ponen a Jesús como su origen cristiano está en Jesús, allá, en Jerusalén, allá está su tierra santa, me explico. Y no es que presentan Cristo es el Dios para todos. El texto evangélico, y le quieren cortar su origen histórico, porque así la gente nos va a aceptar más, nos va a ver mejor. No, o sea, ellos no se presentan así. Quizás adapten que no, digamos, como cristianos, por ejemplo, predicando en los católicos, bueno, los sacerdotes usan ropa así específica, aunque fuera el culto usan la ropa que usa la gente en general, pero nunca cortan sus orígenes históricos geográficos donde Dios se reveló, ¿sí? Lo mismo en la cultura védica. En la cultura védica tiene su base, nosotros, seguidores de Chaitanya, tenemos nuestra base. Bueno, entonces me mandan una parte, una escritura, una acta constitutiva de personas que lo hicieron. Vamos a analizar ahorita lo que dicen, luego voy a analizar lo que yo le quise agregar, porque con citas de Prabhupada, aunque no me hicieron caso, al final de cuentas lo hicieron como ellos quisieron, porque así se encapricharon. No sé por qué me mandaron a revisar, yo le dije a GBC de esa zona, pero ay Dios, así pasa, así es el mundo material, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a leer un poquito, fíjense cómo me lo presentaron, ¿verdad? Ok, dice así.
Capítulo 1. Sus bases fundamentales. Artículo primero, doctrina. Fíjense lo que dice. ISKCON, por sus siglas internacionales, Sociedad para la Conciencia Internacional, International Society for Krishna Consciousness, tiene sus bases y raíces en las escrituras védicas, sutis, que son los textos más antiguos y con una gran autoridad que han sido aceptados por grandes personalidades y sabios a través del tiempo en todo el mundo. Libros de sabiduría que abarcan todas las cosas que el ser humano puede conocer. Tratan las necesidades materiales, así como también de la comprensión espiritual. Los Vedas contienen principios regulados de conocimiento que abarcan temas sociales, filosóficos, económicos, científicos, medicinales, químicos, físicos, metafísicos, así como todo lo que puede ser necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Más por encima de todo, hay indicaciones específicas para la comprensión espiritual. La meta de las enseñanzas védicas consiste en educar a cada mujer y cada hombre para que avance en la adquisición del conocimiento de Krishna o Dios. Krishna es uno de los más importantes nombres de Dios, que significa supremo atractivo. A menos que sea supremamente atractivo, no puede ser Dios. Dice así. Así que conciencia de Krishna significa conciencia de Dios. El proceso de conciencia de Krishna no es alguna fe o religión que busca vencer otras religiones o tipos de fe, más bien es un movimiento indispensable para toda ser humana y no discrimina ninguna fe sectaria particular. Este movimiento cultural tiene por objeto especialmente enseñar a la gente en lo referente a cómo puede amar a Dios. De acuerdo, dice, Dios tiene diferentes nombres. Dice, de hecho Dios tiene innumerables nombres, pero Él posee las potencias, cualidades, atributos, en tiempos, actividades. En cualquier caso, el nombre de Dios siempre está accidental, puro, y por repetirlo constantemente, cualquiera puede purificar su corazón y su existencia, liberándose así de todas las cosas indeseables y negativas. Este método de glorificar el santo nombre de Dios es un proceso universalmente reconocido en todas las escrituras sagradas del mundo y es la base y fundamento de la Sociedad Internacional para la Cristo. ¿Sí? De ahí no mencionan nada de Chaitanya Mahaprabhu. No mencionan a Chaitanya. Y así dicen, Cristo es un nombre de Dios, un nombre más de Dios. Bueno, ahora les voy a tomar acá, voy a hablar, volviendo al tema que estábamos al principio, en la visión, digamos, porque si es para presentarlo al gobierno, yo dije, no, tienen que, yo le voy a ver los sagrados que yo hice. Para presentar al gobierno, el gobierno no va a entender. Incluso querían poner así, explicaban los 4 principios, de manera así, detalladamente, no comer carne, ni pescado, ni de mariscos, todo muy detallado, no jugar a los juegos de azar, ni ningún tipo de, muy detallado, no intoxicación, no tomar drogas, café, ni té, muy detallado. Y cuando decían, no sexo ilícito, y ya nos pusieron así, no pusieron detalles, ¿qué es sexo ilícito? No pusieron ningún detalle de eso, no informaron qué es sexo ilícito, porque decían que la gente no, así como para dejar un poquito abierto, ¿me entienden? Para que el progresismo entre en nuestro movimiento, o sea, ¿qué sexo? Tuve que discutir, poner como dicen los que es por la persona, o sea, hombre y mujer, y no, hasta que al final pusieron dentro del matrimonio sagrado religioso, pero no pusieron como lo estipulan los Vedas, no, o sea, como para dejar abierta la puerta a otras posibilidades, ¿me entienden? Bueno, vamos a ir hablando de esto. En el ámbito académico, en el ámbito legal, en México, porque he estado escuchando a los especialistas de la gobernación, del gobierno, el ámbito, lo he escuchado en congresos que dicen, no existe como palabras como secta, culto, no, religión falsa, fidedigna, revelación, no, ellos dicen, si alguien quiere creer en algo, ellos pueden preguntar cuáles son sus bases, siempre que no rompan la ley ni afecten a terceros, pueden practicar, aunque han prohibido, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte. Yo no estoy a favor ni en contra, o sea, no estoy a favor de eso, de que yo quiera propagar eso, no, yo me refiero a que ellos, así lo maneja el gobierno. Y cuando alguien le pregunta a un cristiano, pero las sectas, espéreme, es que legalmente no existe esa palabra. ¿Sí me entiende? Si alguien quiere crear una religión X, por ejemplo, que alguien y yo creemos la religión del volcán, lo permiten. ¿Sí me explico? Lo permite, siempre que no vayan a hacer un sacrificio humano, una cosa que contravenga los códigos legales, los códigos legales del país. ¿Sí me explico? O sea, ellos no. Pero en el ámbito, digamos, social y el académico, sí hay una muy clara cosa. Para ellos,
un grupo religioso que no tiene base histórica, histórica, cultural, geográfica. Por ejemplo, somos como el libro de Urantia. Urantia se llama algo así. Es un grupo que dice que una vez tuvo una revelación especial y vio unos luces, un rayo y Dios le dio un libro a un personaje y es un libro así que tiene mensajes y somos el grupo, la religión Durantia. Y eso algunos estudiosos de religión le llaman ufucultistas. ¿Qué son estos? Son como los que crean religiones de extraterrestres. Hay eso, que tuve uno, un jefe, un líder de ellos dice que tuvo una revelación con Tefilo y entra en trance y Tefilo le habla, soy Tefilo. Yo vi una persona así de España que así dice, tiene su grupo de seguidores y registrada su asociación religiosa, que Tefilo el extraterrestre le habla y ya crea una religión con eso. Y eso se llama secta en el ámbito incluso académico cristiano, le llaman sectas. ¿Por qué? Porque no tienen una base histórica en una revelación basada en una cultura antiquísima, como seguir la cultura hinduista, budista. Hinduismo se llama cultura védica en términos populares. De hecho, en la época chaitanya, incluso los no hindúes, chaitanya usa la palabra hindú para hablar con los no hindúes. ¿Sí me explico? Los no védicos. Porque la palabra puente que se ha ido a todo el mundo ya está cambiando, pero ahí vamos poco a poco. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la cultura budista, la cultura, ¿me entienden? Entonces, estos personajes les llaman sectas, porque aunque no sean peligrosos, son falsas, son invenciones del ser humano reciente, no tiene una revelación, no parte de una religión antigua, ¿entiendes? Es una cosa inventada, como por ejemplo la famosa Dienética, ¿no? Que es una famosa asociación de meditaciones y todo, y creo que no creen en la vida después de la muerte, en fin, tiene una cosa bien rara, pero es una iglesia, tiene iglesia en Estados Unidos, y todo el mundo lo cree, y muchos lo siguen. Hay varios cultos así, y también le llaman sectas así, o cultos destructivos, que es muy mal aplicada la palabra, es una herencia del cristianismo, pero muy mal aplicada, de acuerdo a los sociólogos de religión, se llaman cultos, eso. O gente basada en una tradición pero distorsionada, basada en un líder que se siente divino, Dios, y hacen cosas contra la ley, ¿no? Como algunos cultos budistas, como un famoso japonesito, que iban a poner bombas en el metro, ¿no? Y el tipo así todo loco y luego se suicidó todo el culto. Sencillamente termina, es como un patrón que sigue, ¿no? Que luego se suicidan. O el famoso ese ex sacerdote que la Heaven Gay, ¿no? De la puerta al cielo, era un personaje ahí medio raro, así como así, que tomaba barbitúricos y drogas así, entonces loco, psicópata, que le dijo a todos que iban a salir de su cuerpo, es un ovni que iba a pasar en el cuerpo sutil y se los iba a llevar a otra dimensión, y se suicidaron, los del Heaven Gate, o un culto, digamos, famosísimo, que estalló toda esa cuestión del cultismo, que ahí salieron los antisectas o anticults, se le llama en inglés, en Estados Unidos. Fue el caso del reverendo Jones, que era de la tendencia cristiana comunista, y fue a crear una granja ahí en las Guyanas, y que ahí decían que él era Dios y abusaba de las mujeres, y tenía reglas bien estrictas, ¿no? Prohibido esposo y esposa vivir juntos porque se contaminan, así bien extremo, ¿no? Le quitaba los pasaportes a todos, abusaba de las mujeres, de las muchachas, era un típico culto, ¿no? Y aunque estaba basado en el cristianismo, al final, cuando vino una delegación de gente y vino un senador de Estados Unidos a ver qué pasaba allí, lo recibieron muy bien y todo, hasta que él le mandó una cartita, nos están explotando, y quiso llevarse a la gente, quería irse, se fue, los tenía así capturados en el culto y mandó a matarlos y se suicidaron, todos tomaron veneno, y los seguían y los quedó a la fuerza. Y la gente ciega, así siguiendo fanáticamente, ¿no? El culto de Jim Jones, de Guyana, famoso reverendo Jones, es un culto, me explico, eso ya es una desviación. Entonces, digamos que tiene muy enfatizado una religión que no es auténtica de seguir el Dharma, aunque sean raíces históricas antiguas, y el líder es así torcido, ¿verdad? Desviado, como otro caso que me da mucha pena porque tengo vecinos que son de esa iglesia y son gente muy noble que sí sigue, sí creen en su religión, se levantan a las 5 de la mañana a su mangalarti, ¿no? Su auspicioso, van a cantar, a escuchar el servicio. A las 5 de la mañana sale mucho mejor, más temprano que muchos devotos, ¿no? La verdad, ¿eh? Ahí están todos los días orando y todo. Son la luz del mundo, por ejemplo, que su líder está comprobado que sí se le acusa de abuso sexual y cosas así, ¿no?
pero los seguidores no pueden ver eso, ellos piensan que es una campaña de Estados Unidos. O sea, son gente inocente, noble, ¿no? Que sí cree y sí practican. Yo tengo aquí ya 30 y tantos años en Saltillo, nunca he escuchado un escándalo que haya pasado ahí. Los sacerdotes son muy serios, nunca han hecho nada malo. Son gente piadosa, la verdad, y muy respetuosa, fíjense, hasta eso. Han sido muy respetuosos aquí de los devotos. Cuando falta agua, ellos nos dan agua y se portan bien. Algunos vienen al templo y les gusta venir a Mongol Arti. O sea, hay gente piadosa entre ellos, ¿eh? Vienen a la clase de Bhagavatán, hay piadosos entre ellos. O sea, y no son mala gente, ¿no? O sea, por lo general, solo una vez una fanática sí vino aquí porque fue un detalle, ¿no? Vino aquí y mi esposa la sacó casi empujones, no se enojó, lárguese de aquí, la echó así por ofensiva. Pero generalmente no, son muy respetuosos, son gente piadosa, piadosa. Pero bueno, pero por ejemplo, esos son diferentes tipos de cultos o religiones falsas. Y en la sociedad sí lo ven y también así ven, ¿cómo se llama? Los estudiosos también, que generalmente son cristianos. Y claro, hay extremistas anticultistas o antisectas, que todos son, hasta los católicos son sectas y tienen páginas y hablan ponzoñoso, aunque haya pruebas, y son gente no tan ignorante, son gente que tiene estudios y todo, pues sin vaya tiene es así como hay especialistas que son neonazis, que son doctorados, pero son neonazis, son del ejército y supremacía blanca y todavía andan matando migrantes y como nadie los recoge, van y son doctores y todo, y son gente condecorada en el ejército y todo, pero están mal de la cabeza, ¿no? Imagínate matar seres humanos. Así, patriotas así en Estados Unidos de ultraderecha, esa es la ultraderecha real, ¿eh? Esas son que ni le anden, los pobres les gusta mucho acusar de ultraderecha a quien quiera cuestionar el progresismo, que es el postmarxismo, ¿verdad? El progresismo. Pero esa es la ultraderecha y no la anden picando porque estos tipos sí les van a poner un plomazo, son radicales, han querido volar presas, tomaron el Capitolio y se pusieron bien pesados, o sea, son pesados, ¿no? Y hasta digo, hay académicos de esas tendencias. Y también así, los anticultistas son un tipo de personas como los neonazis, ¿no? Que tienen sus páginas web, acá van a congresos y hablan y todo, pero acá están tirando la secta, lava el cerebro, ese tipo de famoso discurso sectario era ese que lavaban el cerebro, que tenía a la gente bajo control mental, que puras tonterías que científicamente no existe el lavado de cerebro, o sea, no es posible eso. A nadie se le lava el cerebro, o sea, eso ya está, eso no existe. Simplemente una persona que cree porque quiere creer, nadie contra su voluntad y eso no, así es. Bueno, en fin, son otro tipo de gente radical, ¿no? Problemática realmente. Entonces, en el movimiento de conciencia Krishna, no sé, pues, uno que yo presenté, no hablan que Krishna es una figura histórica, evitan hablar la India, no se mencionaba ni a Chaitanya, que es el Gaudiya Vaishnavismo. Bueno, les voy a leer aquí a ustedes como una forma que debe presentarse la conciencia de Krishna. Porque primero que todo, Krishna no es un concepto más de Dios, un nombre, es Dios y que vino a la tierra. Bueno, me les voy a poner aquí como yo les hice una pequeña, que hicieran con citas de Prabhupada, no como imaginación, pero no le hicieron caso, quieren seguir porque yo noto, y lo digo con mucho respeto, porque no creo en ningún, por ejemplo, mi maestro espiritual, de que salga con esas cosas. ¿Sí me explico? Él nunca ha cortado. Una cosa es presentarnos de una manera que el occidente lo pueda aceptar y otra cosa es cortar con las raíces históricas del Gaudiya Vaishnavismo. Somos Vaishnavas, somos de la tradición Gaudiya Vaishnava. Yo les puse así, miren, dice así. Vamos a ver la lectura y luego le voy a leer el escrito donde presento lo que es el movimiento de conciencia de Krishna. Dice así. Yo le puse así. ISKCON, por sus siglas International Society for Krishna Consciousness, tiene sus bases y raíces en las escrituras védicas, Suti, Smriti y Nyaya, que son los textos sagrados más antiguos con una autoridad que han sido aceptados en grandes personajes y sabios no solo de India, sino a través del tiempo en todo el mundo. No mencionar la India, porque ¿cómo vamos a hablar de un cristianismo sin hablar del Medio Oriente? Un judaísmo sin hablar de Abraham y el Medio Oriente, donde viene de Israel. ¿Cómo vamos a hablar de un budismo sin hablar de los países donde nació Buda, que es la India, y luego los países donde viene el budismo, no tibetano, japonés? O sea, ¿sí? Sino a través del tiempo en todo el mundo. Libros de sabiduría que abarcan igual acá y acá. Bueno, acá, luego, Krishna es uno de los más importantes nombres de Dios que revelan los Vedas, que significa supremamente atractivo. A menos que sea supremamente atractivo, no puede ser Dios. Paralelamente, cita textual de Prabhupada, Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un personaje histórico que apareció en este planeta hace 5,000 años. Él permaneció en esta tierra durante 125 años y se comportó tal como un ser humano.
sus actividades no tuvieron paralelo. Desde el mismo momento de su aparición, momento de su desaparición, cada una de esas actividades es única en la historia del mundo. Y en consecuencia, quien sepa lo que queremos decir con la palabra Dios, aceptará a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Según las escrituras védicas y de acuerdo con los grandes acharyas de todas las épocas, o las personas y santas de la India, que están versadas en conocimiento acerca de Dios, tales como acharyas como Sankara, Ramanuja, Madhava, Vishnu Swami, Tanya, y todos sus maestros, su visión discipular, todos concuerdan unánimemente que Krishna es la suprema personalidad. Prefacio de Krishna Book. Eso dijo Prabhupada. Así que conciencia significa conciencia de Dios. Igual leo aquí, fíjense. Este movimiento religioso cultural fue inaugurado con el más reciente avatar o encarnación de Krishna en el siglo XVI, el señor Chaitanya Mahaprabhu en Bengal, India. Tiene por objeto especial enseñar a la gente en lo referente a cómo puede amar a Dios. De acuerdo a las escrituras védicas, este uno de limitados nombres, ¿sí? Esa es la cita mía, de acuerdo a las escrituras védicas. Como Vishnu, Rama, etcétera, en diferentes escrituras se conoce como Yahvé, Javá, Adonai, Allah, etcétera. De hecho, tiene innumerables nombres, puede ser por ilimitadas potencias, cualitativos, energía, pasatiempo, etc. En cualquier caso, el nombre de Dios siempre es trascendental y puro, y repetirlo constantemente, cualquiera puede purificar su corazón, existencia de todas las cosas indeseables acá. Así es, que ¿no? Que por eso ya te reconoció por toda la escritura, te canta por el mundo, que es el fundamento de Krishna, ¿verdad? Especialmente, o sea, es una forma de explicar lo que clarita de entender. Y otra forma, yo le estaría, miren, les voy a leer cómo yo presenté el movimiento de conciencia de Krishna. Así, miren, dice así. ¿Qué es? Ok, dijo. Ok. ¿Qué no se debe aclarar sobre la India? El primer problema es que las palabras India o hinduismo, indostán no existen en la literatura sánscrita ni en los diccionarios clásicos de dicha lengua. Las palabras fueron introducidas por los árabes de las provincias vecinas, tales como Afganistán, Beluchistán y los persas. Hay un río llamado Sindhu que bordea las provincias noroccidentales de India y que los árabes de esos lugares llaman, como no pueden pronunciar la S al principio, que se llama hindú, llaman hindu, que los habitantes de esa extensión de tierra llaman hindus. Lo mismo confirmó Alembrí, agregando que los griegos también adoptaron ese barbarismo gramatical. Ok, aquí. No obstante, los antiguos textos sánscritos nos hablan de Bharatavarsha, cuya religión se dominaba védica, o sea, la que se basa en los libros sagrados Vedas. Estos textos se dividen en tres principales, Suti, Smriti y Nyaya. Ahora bien, para los occidentales ha sido muy complejo definir la religión de la India, tanto como para los judíos e islámicos ha sido difícil comprender el monoteísmo trinitario del cristianismo o el gran panteón de seres divinos del catolicismo. No obstante, en los últimos 3000 años, grandes ramas de adoración han dominado la fe de este pueblo. Los Sakas, quienes veneran a la madre naturaleza con su personalidad de Durga, con sus múltiples manifestaciones, los shivaístas que reverencian a Shiva, el ser que ayuda y asiste a la destrucción del cosmos. La devoción predominante es al supremo Dios de todo, la causa suprema de todas las causas, Vishnu, sus diferentes avatars, encarnaciones. Esto ha sido corroborado por destacados eruditos como Luis Renaud, quien definió, de hecho, como una religión, en el estricto sentido del término, el hinduismo puede ser casi resumido como vishnuismo. Bueno, le voy acá dice. Así, esta doctrina esencial de la tradición religiosa hinduista, los académicos también la llaman Bhakti, Bhagavataísmo, Vasudevismo, Krishnaísmo, Vishnuismo y Vaishnavismo. Al respecto, adicionar las religiones del Fondo de Cultura Económica comenta, otra de las grandes es la de los Vishnuitas, más humana y mucho menos ascética. Ha producido obras de gran valor literario, teoría de la encarnación, Dios satisface a aquellos que anhelan un Dios personal. Los avatares de Vishnu, Krishna en especial, son deidades que muestran compasión por las pruebas y dolores de la humanidad, de lo que es posible acercarse con reverencia y amor especial. Ok. Dicha confesión, varios maestros históricos que le han dado su fundamento. Al respecto, el indólogo Buller comenta, la antigua escuela Bhagavata, consagrada a la adoración de Narayan Vishnu, y su maestro deificado Krishna datan de un periodo muy anterior al surgimiento de los Jainas y los budistas. Sin embargo, en el siglo XVI, la persona de Sri Chaitanya Mahaprabhu revitalizó y renovó dicha doctrina
y su movimiento ha llegado a todo el mundo, conocido popularmente como Hare Krishna. Por lo que porque este ensayo presentará la visión ecuménica que predomina en el hinduismo Vaishnava, empezado por citar los libros canónicos, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque hay lo mismo que estaba presentando, ¿no? Porque yo veo devotos que creo que no han entendido, piensan que Krishna es un concepto así más del ser supremo, así un concepto teológico. ¿Qué es un concepto teológico? O sea, estamos hablando cuando hablamos de Dios como la idea, se le llama el concepto teológico, la idea de Dios, en el término filosófico, ya de términos listas, el idealismo. ¿Qué es la idea? O sea, la idea no es un concepto, por ejemplo, que hay un ser creador supremo que es el origen de todo este universo, que controla, coordina, que la sistemización tan compleja que hay en la naturaleza y en el universo en sí es prueba de que está bajo una inteligencia suprema. Este ser supremo, ¿verdad? Esa es la idea de un concepto del divino ser, ¿no? Digamos el concepto, el argumento causativo cosmológico, que han dado varios diseño inteligente, que han dado incluso Platón, antes que él también Sócrates, el primer motor Aristóteles, el primer motor de ese ser inteligente supremo. Y en la revelación teológica, el teísmo, como dice el Islam, como dice tanto el judaísmo, cristianismo y el Islam, ¿no? El ser divino que reveló una revelación, ¿sí? Ok. Entonces muchos piensan así, pero no es una, o sea, aquí a la tierra, en el cristianismo, en las religiones abránicas, tenemos a los profetas que son sirvientes de Dios, enviados de Dios, los mensajeros de Dios, incluso Mohammed, el mensajero de Dios, profeta, ¿verdad? Hasta ahí. El Hijo de Dios, en el caso de Jesucristo, que es el Hijo divino de Dios, que vino de Dios para dar el testimonio de Dios. Aunque algunas religiones, algunas ramas de denominaciones cristianas lo dicen que es más que el Padre, no es más que el Padre, es supremo, ¿no? Así otras dicen que es el Hijo nada más divino, otros que los dos a la vez, paralelo. Es uno y diferente, y a la vez no es. Es así, Cintia Veda Veda, Tatos, es así, ¿no? Pero me explico, pero todavía habla el Hijo de Dios. Pero en el caso el concepto del Dios, del ser supremo, como Yahvé, como decir Jehová, Adonai, muchos nombres hay de Dios, ¿no? En la Biblia, ¿no? Pero son lo que se llama concepciones de la divinidad, ideas de la divinidad, del ser supremo. Pero del ser que está en el hiperuranus en latín, ¿no? Allá en el mundo espiritual, allá está el ser supremo, ¿no? Sí, pero que aquí no, más que como un librito revelado, pero no. No, pero en el caso de Krishna, no. Krishna es Dios que desciende, avatar, que viene, ¿verdad? Trasciende o cruza y desciende al mundo, hacia abajo, Tara, ¿verdad? Que cruza hacia el mundo material para revelar conocimiento. Ese es el conocimiento que los avatares, Krishna, Ram, me explico, son figuras históricas. Por eso Prabhupada dice, y lo dice en muchas partes Prabhupada, no es un concepto, ¿me entienden? Y hay devotos que así todavía creen, no, porque no han entendido que Cristo estuvo en la tierra 5,000 años, estuvo pisando el planeta. Y él no se revela como el Hijo de Dios, como dice Prabhupada en el camino a Krishna, ni como el sirviente de Dios, él se revela como Dios, Bhagavan Sakshat, directamente Dios en persona, en el Bhagavad Gita. Pero no, aquí mis compañeros ignoraron eso. ¿Y dónde se manifestó Krishna? Se manifestó en Nueva York, no, que se manifestó en un lugar histórico que se llama la India. Y nuestra escuela que viene de Chaitanya Mahaprabhu, viene en Bengala, se llama Gaudiya Vaishnavismo. Y vayan a cualquier enciclopedia cuando habla de ISKCON, en Google, dice eso, es un rama del Gaudiya Vaishnavismo, tiene un lugar histórico, no que habían quitado hasta el señor Chaitanya, lo habían sacado de esa, o sea, yo no sé quién redactó estas cosas, ¿no? O sea, y hay un mal entendimiento que algunas personas por ahí no han entendido, es que, por ejemplo, basados en que hay que ser Krishna, pues, no tan hindú, o sea, eso no es cierto. Miren, la sociedad, como le digo, para la sociedad, si nosotros nos presentamos a Krishna, pero sin sus raíces y todo eso, nos presentamos como un nuevo culto. Eso es lo que estamos diciendo al mundo. Y si, ¿verdad? Como quiera. La gente quiere también, a la gente le gusta el folclore, le gusta que tenga historia. Por ejemplo, hay muchos cristianismos que ahorita ya de sus formas tradicionales de ropaje, eso ya no, pero siguen la liturgia que se ha seguido.
una liturgia como se ha seguido por miles de años. ¿Sí me explico? Y tiene muchos seguidores. No tenemos que pensar, Prabhupada también no es que presentó un Krishna sin la cultura védica. ¿Sí me entienden? Prabhupada por eso dijo, yo no vine a aprenderlo, sino vine a enseñarles. Que podemos crear puentes, estrategias para atraer a la gente que se acerque, pero tienen que aprender la enseñanza tal como es. No nada más hacer no presentar que Krishna es un concepto más de Dios, a Chaitanya Mahaprabhu no lo mencionamos, y que somos una religión inventada que una todas y que todo. O sea, eso es perdóneme, bueno, yo quisiera a todos los audientes que escucharon ahorita, ¿cómo se llama? Que escucharon esto, y están de acuerdo con lo que digo, ponle like al video que voy a subir en YouTube o en Facebook. Quiero hacer un recuento. Porque honestamente, eso no, ¿a poco creen que la gente, para que nos entiendamos hablar así, no? Y yo le hablé con los GBZ y el GBZ me iba a hablar con esas personas, pero no sé qué habló, que volvieron a poner lo mismo. Ya nada más mencionó a Chaitanya, pero no como avatar de Krishna, de que viene del Gaudiya. No, nada, tiene que hablar la India, porque es pecado hablar la India. O sea, yo no sé en qué mente tan enferma, cuando hablamos de India, sabemos que es una cultura muy espiritual. Claro, ahorita quieren cambiar ya el nombre otra vez a Bharata, porque es el nombre real. Hasta en el himno nacional se Bharata. En las lenguas que se hablan en toda la India dicen Bharata, no dicen India. Cuando hablan de hindú, hablan de Sanatan Dharma, ¿no? Sí, pero para la gente no devota, o sea, para hinduismo, todo eso. En fin. Pero bueno, es un tema que yo quería compartir con todos, que por favor, devotos, presentemos las cosas como Prabhupada nos enseñó. No, con todo respeto, Prabhupada, como dice el Harinam Chintamani, capítulo 6, cuando describe las ofensas del santo nombre, habla de la tercera ofensa sobre Urvavaya, despreciar al alma espiritual, o sea, una persona ordinaria. Dice ahí claramente, Haridas Thakur, que fue bendecido por el Señor Chaitanya para que todo lo que hablara viniera directamente de Krishna, que las enseñanzas por el fundador Acharya hay que honrarlas de manera especial. El Adi Guru, el fundador Acharya, es la máxima autoridad de Sampradaya, y su opinión es la que se debe seguir, no la autoridad de ningún otro erudito maestro. Así Prabhupada, él se definió a sí mismo, se reveló, como dice mi guru, como fundador Acharya, y no podemos poner en cuestión su forma de predicar. ¿Sí me explico? Hay que predicar así, solamente en algún país quizás que esté prohibido que sean anti-hindus, ¿no? Y en un país musulmano, ahí no, pues me van a colgar. ¿Sí me explico? Hablarles que Krishna, me decía un devoto que una vez vino a predicar, cuando le permitían predicar en Occidente, que decía que allá predican, Alá dijo, no va a decir Bhagavan, Alá dijo, para que la gente vaya aceptando. Pero aquí en México no tenemos, ni en otros países latinos, no tenemos el problema de definirnos tal como Prabhupada nos enseñó. Pero fíjense, me da mucha pena que las personas, pese a todo eso, no sé para qué le quitan uno el tiempo, honestamente. Yo digo, yo, al menos con todo respeto, me da mucha pena porque pues uno está presentando la cuestión tal como es, en el ámbito académico, que vean que no somos solamente un grupito más de gente fanática, no preparada, que no tenemos conocimientos ni de dónde estamos, ¿no? Y luego estos salen con sus cosas. Gracias a esos programas de universidad, hasta mis padres iban a cantar a las conferencias, asistían a congresos, cantaban Hare Krishna, y muchos académicos cantaron Hare Krishna con Guru Prasad Swami. De veras, cantaban Hare, profesores de las universidades. Maharaj Bhaktisundar lo invité al último congreso que organizamos en la Ciudad de México, y vio como los profesores les dio comer jalaba y estaban cantando Hare Krishna y felices comiendo su jalaba y comprando libros de Krishna. Y Prabhupada decía que es un gran éxito, que si podemos convencer a los profesores y al ámbito académico, el mundo se va a hacer consciente de Krishna. Pero imagínense, cuando mismo dentro del movimiento tenemos gente que empieza a salir con cosas raras, ¿no? Que porque no vamos a... La gente adora a la India, la ve como algo muy respetable, cuando es piadosa. Cuando es demoníaca, usted le puede dar miles de pruebas, y no, aún mismo hindúes de India rechazan a Prabhupada. Así es. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias por habernos seguido. Por favor, si están de acuerdo, denle like, si no pongan la carita de enojado, ¿no? De que no están de acuerdo con lo que dije aquí. Me gustaría tomar un pequeño, ¿cómo se llama eso? Un survey. Si ustedes, incluso si tienen citas que prueben que así como está perfecto, que aprenda a Krishna como un Dios más, como un concepto más de Dios,
y no como Dios que vino en persona a la tierra, que estuvo en la tierra, que es la realidad histórica, reconocida por la academia también, Cristo como una figura histórica, ¿verdad? Un hecho histórico, que ha guiado a la India por tantos años, a billones y billones de... ¿Me explico? Y que debemos de desprendernos de la India para ser súper aceptados. Por favor, también pónganlo en los comentarios. Quiero escuchar, me gustaría escuchar eso. Es la tarea que le doy a todos. Devotos de Krishna, un abrazo, bendiciones, reverencias. Y esto lo hacemos para educar a todos. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hare Krishna.